Imagínese esto. Está de pie en una habitación brutalmente fría en el invierno de 1940. El aire tan gélido que se siente como agujas en la piel. Ante usted, un hombre es obligado a sumergir sus brazos desnudos en un barril lleno de hielo y agua. Lo retienen allí, bajo vigilancia, hasta que las extremidades se congelan por completo. Luego las retiran y un guardia las golpea con un palo corto. El sonido no es el golpe húmedo de la carne, sino un chasquido quebradizo y de madera, como si dos tablas se golpearan entre sí. Esto no es una cámara de tortura medieval, es un laboratorio, y los hombres de bata blanca que observan, tomando notas meticulosas sobre el proceso de congelación y la subsiguiente gangrena, no son locos en el sentido clásico. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Son médicos y científicos que operan bajo el mando de una de las figuras más depravadas de la historia, un hombre cuya ambición había hecho metástasis en una psicosis política y científica, Shiro Ishii. Para entender cómo un hombre de medicina, que ha jurado preservar la vida, pudo convertirse en el arquitecto de semejante crueldad sistemática, debemos retirar las capas de la historia, retroceder hasta el nacionalismo febril y la ambición imperial del Japón de principios del siglo XX. Shiro Ishii no nació como un monstruo, sino que fue un producto de su tiempo, potenciado por una grotesca ambición personal y una escalofriante falta de empatía. Nacido en 1892 en la prefectura de Chiba, Ishii era el hijo privilegiado de una acaudalada familia de terratenientes. Era brillante, arrogante y poseía un feroz impulso por distinguirse. Graduado del Departamento de Medicina de la Universidad Imperial de Kioto, fue rápidamente señalado para la grandeza dentro del ejército imperial japonés. Pero el prestigio militar convencional no era su objetivo. Estaba cautivado por una nueva y aterradora frontera de la guerra: las armas bacteriológicas. Tras la Primera Guerra Mundial y la firma del Protocolo de Ginebra de 1925 que prohibía su uso, Ishii vio no una prohibición, sino una oportunidad. Argumentaba apasionadamente, casi obsesivamente, a sus superiores que mientras el uso de tales armas estaba prohibido, su desarrollo no lo estaba. Veía la guerra bacteriológica como el arma asimétrica definitiva, una forma para que un Japón pobre en recursos dominara a sus enemigos de manera barata y decisiva. Era un maestro de la maniobra política, un carismático vendedor de la... Imagínese esto. Está de pie en una habitación brutalmente fría en el invierno de 1940. El aire tan gélido que se siente como agujas en la piel. Ante usted, un hombre es obligado a sumergir sus brazos desnudos en un barril lleno de hielo y agua. Lo retienen allí, bajo vigilancia, hasta que las extremidades se congelan por completo. Luego las retiran y un guardia las golpea con un palo corto. El sonido no es el golpe húmedo de la carne, sino un chasquido quebradizo y de madera, como si dos tablas se golpearan entre sí. Esto no es una cámara de tortura medieval, es un laboratorio, y los hombres de bata blanca que observan, tomando notas meticulosas sobre el proceso de congelación y la subsiguiente gangrena, no son locos en el sentido clásico. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Son médicos y científicos que operan bajo el mando de una de las figuras más depravadas de la historia, un hombre cuya ambición había hecho metástasis en una psicosis política y científica, Shiro Ishii. Para entender cómo un hombre de medicina, que ha jurado preservar la vida, pudo convertirse en el arquitecto de semejante crueldad sistemática, debemos retirar las capas de la historia, retroceder hasta el nacionalismo febril y la ambición imperial del Japón de principios del siglo XX. Shiro Ishii no nació como un monstruo, sino que fue un producto de su tiempo, potenciado por una grotesca ambición personal y una escalofriante falta de empatía. Nacido en 1892 en la prefectura de Chiba, Ishii era el hijo privilegiado de una acaudalada familia de terratenientes.
Era brillante, arrogante y poseía un feroz impulso por distinguirse. Graduado del Departamento de Medicina de la Universidad Imperial de Kioto, fue rápidamente señalado para la grandeza dentro del ejército imperial japonés. Pero el prestigio militar convencional no era su objetivo. Estaba cautivado por una nueva y aterradora frontera de la guerra: las armas bacteriológicas. Tras la Primera Guerra Mundial y la firma del Protocolo de Ginebra de 1925 que prohibía su uso, Ishii vio no una prohibición, sino una oportunidad. Argumentaba apasionadamente, casi obsesivamente, a sus superiores que mientras el uso de tales armas estaba prohibido, su desarrollo no lo estaba. Veía la guerra bacteriológica como el arma asimétrica definitiva, una forma para que un Japón pobre en recursos dominara a sus enemigos de manera barata y decisiva. Era un maestro de la maniobra política, un carismático vendedor de la muerte que pintaba visiones de plagas arrasando ejércitos y ciudades enemigas, una victoria silenciosa e invisible. Sus superiores, inmersos en una ideología ultranacionalista que defendía la supremacía japonesa, fueron receptivos. Vieron en Ishii no a un loco, sino a un patriota de ingenio pervertido. Le dieron su bendición, y con ella, las semillas de lo que se convertiría en la Unidad Togo, la siniestra precursora de una instalación cuyo nombre se convertiría en un sinónimo de horror inimaginable, la Unidad 731. El oscuro motor de su visión estaba ahora alimentado, y su primer destino era la vasta y anárquica frontera de la Manchuria ocupada, un lugar donde las vidas de los seres humanos no tenían ningún valor, y las fantasías más oscuras de la ciencia podían desatarse sin consecuencias. La génesis de la Unidad 731 no fue una única creación monstruosa, sino una evolución, un crecimiento canceroso que comenzó en el corazón del estamento militar de Japón e hizo metástasis en el territorio ocupado de Manchuria. En 1932, tras años de cabildeo incesante y de presentar su oscura visión, a Shiro Ishii se le concedió el mando de la recién formada Unidad Togo, una división encubierta de investigación de guerra biológica y química oculta en la fortaleza de Jongma, una sombría prisión reutilizada al sur de Harbin. Este era el campo de juego de Ishii, un lugar para empezar a convertir sus abominaciones teóricas en armas prácticas. Pero la fortaleza era demasiado pequeña, demasiado visible, y sus limitaciones irritaban las grandiosas ambiciones de Ishii. Una fuga de la prisión y el subsiguiente brote en 1935 forzaron una reubicación, y con ello, una oportunidad para que Ishii construyera su laboratorio perfecto desde cero. Seleccionó un emplazamiento en el distrito de Pingfang, una tranquila zona rural a solo 24 kilómetros al sur de Harbin. Aquí, con un presupuesto que equivaldría a miles de millones en moneda moderna, construyó una extensa y autónoma ciudad de la muerte. El complejo de Pingfang era una obra maestra de la ingeniería perversa, una manifestación arquitectónica del mal sistemático. Con una superficie de 6 kilómetros cuadrados, comprendía más de 150 edificios, un ecosistema de pesadilla diseñado con el único propósito de producir plagas en masa y perfeccionar el dolor. Estaban los imponentes edificios administrativos, los dormitorios para los miles de empleados y sus familias, el santuario sintoísta, el cine y los burdeles. Todos los adornos de una ciudad normal, una fina capa de civilización tensada sobre un núcleo de depravación absoluta. Pero en su corazón se encontraban los verdaderos centros de su existencia, los enormes bloques de prisiones fuertemente fortificados, capaces de albergar a cientos de cautivos a la vez, los laboratorios de última generación equipados para cultivar los patógenos más letales del mundo, las instalaciones de cría de animales para criar hordas de ratas y pulgas infestadas de plaga, y los crematorios, cuyas chimeneas arrojaban un humo constante y grasiento al cielo de Manchuria, la única tumba que las víctimas conocerían. Las propias piedras de Pingfang parecían personificar una crueldad fría y calculadora, un lugar completamente divorciado de la moralidad humana. Dentro de estos muros, la visión de Ishii era ley. Él era el tirano indiscutible de este reino oculto, un lugar tan secreto que fue designado oficialmente como el
Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung, un título insulso que enmascaraba una función de horror casi inimaginable. Fue aquí donde las víctimas, despojadas de sus nombres y su humanidad, recibieron el escalofriante nombre en clave que definiría su existencia y su fin. Maruta. La palabra japonesa para troncos, ya no se les consideraba seres humanos, sino materia prima, materia inerte para ser aserrada, quemada y diseccionada en la búsqueda de la ciencia retorcida de Ishii. El complejo era un arma viviente, y los Maruta eran su combustible. Los individuos que desaparecieron en las fauces de la unidad 730 y uno no eran estadísticas sin rostro. Eran madres, padres, soldados, intelectuales, agricultores y niños, succionados por un vórtice de sadismo científico del que no había escapatoria. Eran los Maruta, los troncos, una designación que fue el primer paso en un meticuloso proceso de deshumanización diseñado para permitir a los perpetradores realizar actos indescriptibles sin la interferencia de la conciencia. La mayoría de estas víctimas indefensas eran chinas, combatientes de la resistencia capturados, presos políticos, intelectuales y, a menudo, simplemente civiles arrastrados en redadas aleatorias por la Kempeitai, la brutal policía militar japonesa. Familias enteras podían desaparecer de la noche a la mañana, su presencia en la tierra sistemáticamente borrada. Los prisioneros de guerra soviéticos, tanto militares como civiles, también constituían una parte importante de la población cautiva, y sus rostros reflejaban la diversidad étnica de la Unión: rusos, coreanos y mongoles. El proceso de selección era arbitrario y cruel. Cualquiera que fuera considerado antijaponés o simplemente prescindible podía convertirse en candidato para Pingfang. Eran detenidos bajo el pretexto de ser espías o criminales, conducidos a trenes con las ventanas oscurecidas y transportados al complejo secreto, su viaje terminando en un lugar que no figuraba en ningún mapa. A su llegada, cualquier atisbo de identidad era violentamente despojado. Sus nombres eran reemplazados por un número de 3 dígitos. Eran fotografiados, de frente y de perfil, no para su identificación, sino para su documentación, como un espécimen que se cataloga antes de un experimento. Sus vidas pasadas, sus familias, sus propias identidades se volvían irrelevantes. Ahora eran simplemente cuerpos, recipientes de carne y hueso para ser utilizados. La tortura psicológica de este proceso es casi imposible de imaginar. Las víctimas eran alojadas en bloques de prisiones bajo observación constante y estéril. Estaban bien alimentadas y se mantenían en buen estado de salud, no por ningún sentido de humanidad, sino por la misma razón que un científico mantiene un stock saludable de ratas de laboratorio. Necesitaban una pizarra en blanco, un organismo sano sobre el cual medir los estragos de la enfermedad, el desmembramiento y la muerte. Los guardias e investigadores no hablaban de ellos como personas, sino como objetos, un truco lingüístico que completaba la desconexión moral. Una mujer joven y sana se convertía en un buen tronco para las pruebas de congelación. Un niño se convertía en un sujeto para la eficacia de patógenos. Esta deshumanización sistemática era la base filosófica de la unidad 731. Era el anestésico que adormecía las almas de los ejecutores, permitiéndoles cumplir la voluntad de su tirano, Shiro Ishii. Su destino era casi siempre trágico, un lento y aterrador descenso hacia un sufrimiento inimaginable. Sus momentos finales registrados no con compasión, sino con la fría y desapegada curiosidad de un botánico que estudia una planta moribunda. Estaban atrapados. Su lucha no era solo por sobrevivir, sino por mantener un destello de su propia humanidad frente a una fuerza abrumadora diseñada para extinguirla por completo. En los fríos y estériles laboratorios de Pingfang, la perversión de la ciencia médica alcanzó su cenit absoluto con la práctica de la vivisección humana. Esto no fue un horror raro o aislado, sino un procedimiento rutinario, de cadena de montaje, una piedra angular de la investigación que Shiro Ishii creía que lo elevaría a él y al imperio japonés a la grandeza. La supuesta justificación científica era observar el funcionamiento interno del cuerpo humano en tiempo real, ver los órganos en funcionamiento
estudiar el progreso de las enfermedades y los efectos del trauma tal y como ocurrían dentro de un sistema vivo. Pero esta justificación clínica era un velo fino y transparente sobre un acto de sadismo supremo. Las víctimas, los Maruta, eran arrastradas de sus celdas y atadas firmemente a camillas de metal en quirófanos que parecían más bien carnicerías. Estaban plenamente conscientes. La anestesia se omitía deliberadamente porque se creía que podría alterar las respuestas fisiológicas que se estaban estudiando. El terror de esos momentos finales es un abismo de horror que la mente moderna lucha por comprender. Imagine el frío acero contra su espalda, el olor del antiséptico que no logra enmascarar el olor cobrizo de la sangre, la conversación informal de los cirujanos mientras seleccionan sus escalpelos. Luego, la primera incisión. Los gritos que seguían no eran considerados gritos de agonía humana, sino simplemente datos auditivos, un subproducto inconveniente del experimento. Equipos de médicos y técnicos, los ejecutores cómplices del sistema, trabajaban con una eficiencia practicada e insensibilizada. Abrían la cavidad torácica para observar el latido de un corazón vivo, cronometrando su ritmo mientras la víctima se desangraba lentamente hasta morir. Extraían órganos uno por uno, un estómago, un riñón, una sección de intestino para ver cuánto tiempo podía sobrevivir el cuerpo sin ellos. Realizaban vivisecciones en prisioneros deliberadamente infectados con enfermedades como la peste, diseccionándolos en diversas etapas de la enfermedad para trazar su curso patológico a través del tejido vivo. Las mujeres embarazadas, a menudo fecundadas por los propios médicos de la unidad, eran viviseccionadas para que los investigadores pudieran estudiar los efectos del trauma en un feto. Se amputaban extremidades, y a veces se volvían a unir toscamente al lado opuesto del cuerpo para estudiar la aparición de la gangrena. Se extraían porciones del cerebro, el hígado o los pulmones para observar los fallos sistémicos resultantes. El enfoque se centraba siempre en el sufrimiento interno y la motivación, una lente psicológica que convertía la agonía de las víctimas en meros puntos de datos para un grandioso y horrible experimento. Este era el mundo que Shiro Ishii había creado, un lugar donde el juramento hipocrático se invertía, donde las herramientas de curación se convertían en instrumentos de tortura, y donde el cuerpo humano era tratado como nada más que una máquina biológica para ser desensamblada. La curiosidad científica de Shiro Ishii y sus subordinados no se limitaba al teatro estéril de la vivisección. Se extendía a las fuerzas elementales de la naturaleza, buscando comprender y convertir el propio entorno en un arma contra el cuerpo humano. Los inviernos de Manchuria, con sus brutales temperaturas bajo cero, proporcionaron el laboratorio natural perfecto para algunos de los experimentos más notoriamente crueles de la Unidad 731, el estudio de la congelación. No se trataba de una investigación para salvar a los soldados del frío, era una exploración morbosa de la resistencia humana llevada mucho más allá de cualquier límite concebible. Los Maruta eran obligados a marchar al exterior en pleno invierno, a veces desnudos, y forzados a permanecer de pie durante horas mientras el viento helado rasgaba su piel. En una versión más controlada del experimento, sus extremidades eran sumergidas en tinas de hielo y agua hasta que se congelaban por completo. Un investigador, a menudo un miembro joven y ambicioso del cuerpo juvenil de la unidad, golpeaba entonces la extremidad congelada con un bastón. Producía un sonido como el de un bloque de madera. La prueba consistía en ver qué sucedería a continuación. Los métodos de descongelación eran variados y grotescos. A veces, la extremidad congelada se dejaba simplemente descongelar al aire. Otras veces, se empapaba en agua helada, tibia o hirviendo para observar las diferencias en la descomposición del tejido. Los resultados eran previsiblemente horribles. La carne, privada de sangre, comenzaba a pudrirse, volviéndose negra y separándose del hueso. Los investigadores fotografiaban y documentaban meticulosamente cada etapa de la necrosis y la gangrena, mientras la víctima, plenamente consciente y sin anestesia, observaba cómo su propio cuerpo se descomponía. En muchos casos, las extremidades quedaban tan completamente destruidas que la carne podía ser arrancada del hueso con la mano, dejando un apéndice esquelético unido a un ser humano vivo y gritando. Estos eran los datos en bruto que Ishii anhelaba. La inversa de esta crueldad elemental
se exploraba en las cámaras de presión de la unidad. Los prisioneros eran encerrados dentro de estos contenedores sellados y la presión se aumentaba gradualmente. Estaban probando los límites de la tolerancia humana, buscando información relevante para la aviación a gran altitud. Las víctimas se retorcían de agonía mientras la inmensa presión comprimía sus cuerpos, sus ojos saliéndose de sus cuencas, sus órganos internos rompiéndose. En otros experimentos, la presión se disminuía rápidamente, simulando los efectos de la descompresión súbita. El resultado era una espantosa condición conocida como el mal de descompresión, pero llevada a un extremo letal. Se formaban burbujas de gas en el torrente sanguíneo, causando embolias masivas y una muerte rápida y atroz. En este reino del dolor, incluso el aire que respirabas y el frío en tu piel se volvían en tu contra. Cada proceso natural se invertía para convertirse en un instrumento de una maldad singularmente humana. El propósito último de la unidad 731, la estrella oscura alrededor de la cual orbitaban todas sus otras atrocidades, era el desarrollo de armas biológicas. Shiroishi era un mesías de la guerra bacteriológica, y el complejo de Pingfang era su templo, dedicado a la producción en masa de los patógenos más virulentos del mundo. Dentro de los seguros laboratorios de cultivo, sus equipos de microbiólogos trabajaban incansablemente para cultivar cantidades monstruosas de enfermedades. Cultivaban vastas colonias de Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste bubónica, la peste negra que había aterrorizado a la Europa medieval. Cultivaban Bacillus anthracis para el anthrax, Vibrio cholerae para el cólera, y las bacterias responsables de la fiebre tifoidea, la disentería y el muermo. Ishii no se contentaba con simplemente convertir en armas a estos asesinos naturales. Buscaba hacerlos aún más mortales, experimentando con diferentes cepas para aumentar su virulencia y letalidad. Los Maruta eran el campo de pruebas para estos asesinos invisibles. Atados a hileras de estacas en un campo abierto, se convertían en blancos humanos para el arsenal diabólico de Ishii. Bombas llenas de pulgas infestadas de peste eran detonadas sobre ellos, rociándolos con los diminutos vectores de la muerte. Investigadores en trajes protectores observaban y registraban meticulosamente los resultados. Trazaban el período de incubación, la aparición de la fiebre, la hinchazón de los ganglios linfáticos, hasta convertirse en bubones ennegrecidos, la hemorragia interna y los agonizantes estertores finales de la muerte. Otros Maruta eran infectados más directamente. Se les daba comida mezclada con cólera o fiebre tifoidea, y su posterior descenso a una enfermedad violenta y a la deshidratación proporcionaba datos valiosos sobre las tasas de infección. A algunos simplemente se les reunía en una habitación y se les rociaba con una nube de anthrax en aerosol, convirtiendo sus pulmones en una masa necrótica y llena de líquido. Estas no eran muertes rápidas. Eran lentas, horribles y observadas con la fría indiferencia de un científico que observa una reacción química. Cada tos, cada convulsión, cada gota de sangre era un dato que se anotaba en un libro de registro. La escala de la operación era asombrosa. Los laboratorios de Ishii podían producir suficientes pulgas portadoras de la peste en unos pocos meses como para matar a todos los seres humanos del planeta varias veces. Esta era su visión de la guerra total. Una muerte silenciosa y sigilosa que abrumaría a poblaciones enteras. Un arma contra la que no había defensa. El costo humano de esta investigación dentro de los muros de Pingfang fue inmenso, con miles de Maruta pereciendo en estas epidemias orquestadas. Pero esto era solo el ensayo. El acto final del grandioso y horrible drama de Ishii tendría lugar fuera del laboratorio, en los desprevenidos pueblos y aldeas de la China continental. Los horrores concebidos dentro de los muros de la unidad 730 y 1 no estaban destinados a permanecer como un secreto de laboratorio. Eran armas. Ishiro Ishii estaba ansioso por verlas desplegadas. A partir de finales de los años 1930 y escalando a lo largo de principios de los años 1940, el ejército imperial japonés desató las plagas de Pingfang sobre la población civil de China. Esto no era guerra en ningún sentido convencional. Era bioterrorismo patrocinado por el Estado a una escala que no tiene parangón.
Los métodos de entrega eran tan ingeniosos como depravados. Aviones japoneses volaban bajo sobre ciudades y pueblos objetivo, no para lanzar bombas, sino para soltar botes llenos de grano y arroz mezclados con pulgas infestadas de peste. Para los civiles desprevenidos de abajo, parecía un acto extraño, quizás incluso benévolo. Los niños salían corriendo a recoger el grano, llevando sin saberlo los agentes de su propia muerte a sus hogares. En otros ataques, los aviones lanzaban bombas de porcelana, diseñadas no para explotar con metralla, sino para romperse al impactar, dispersando una nube de patógenos como antrax o cólera sobre una amplia zona. Las fuentes de agua, pozos, ríos y embalses eran contaminadas con fiebre tifoidea y disentería, enfermando a comunidades enteras desde dentro. Ciudades como Ningbo, Changde y numerosos lugares de las provincias de Zhejiang y Hunan se convirtieron en epicentros de estas epidemias provocadas por el hombre. Los médicos locales, sin conocer el origen siniestro, se vieron abrumados por brotes repentinos y explosivos de enfermedades que rara vez habían visto. La peste bubónica, un terror medieval, reapareció de repente, barriendo los barrios con una velocidad aterradora. El sufrimiento fue inmenso. Familias enteras fueron aniquiladas, sus cuerpos abandonados en las calles mientras el miedo y la paranoia se apoderaban de los supervivientes. El ejército japonés a menudo seguía estos ataques biológicos con asaltos terrestres convencionales, avanzando para ocupar áreas cuyas poblaciones habían sido diezmadas y desmoralizadas por la enfermedad. El propio Ishii supervisaba a menudo estas operaciones, sintiendo un orgullo macabro por la eficacia de sus creaciones. Viajaba a las líneas del frente, a veces realizando autopsias a las víctimas de sus plagas para recopilar más datos, siempre el científico en medio de la carnicería que él mismo había provocado. Es imposible conocer el verdadero número de muertos de estos ataques. Las estimaciones van desde decenas de miles hasta 500.000 de civiles chinos inocentes. Fueron las últimas víctimas indefensas, sin recibir advertencia, sin oportunidad de defenderse, asesinados por un enemigo que no podían ver, por razones que no podían comprender. Su trágico destino fue un testimonio escalofriante del alcance de la obsesión de Ishii, un mal que no podía ser contenido por las vallas de su campamento de Manchuria. La monstruosa maquinaria de la Unidad 730, y uno no podría haber funcionado con un solo hombre al timón. Shiro Ishii fue el arquitecto y el tirano, pero su visión fue posibilitada y ejecutada por una vasta red de miles de individuos, los ejecutores cómplices del sistema. Estos no eran, en su mayoría, matones o monstruos estereotipados. Eran los mejores y más brillantes de Japón, estimados médicos de las mejores universidades, brillantes jóvenes científicos, técnicos cualificados y soldados disciplinados. Eran los engranajes del gran y chirriante motor de la atrocidad. Y su fracaso moral colectivo es quizás tan perturbador como la depravación personal de Ishii. ¿Cómo pudieron tantas personas educadas y civilizadas participar en una crueldad tan sistemática? La respuesta reside en un cóctel tóxico de factores que crearon una cultura de obediencia absoluta y nihilismo moral dentro de los muros de Pingfang. La base era el ultranacionalismo fanático que se había apoderado de Japón. Al personal se le dijo que estaban en el frente de una guerra secreta, desarrollando armas maravillosas que asegurarían el destino divino del imperio japonés. Su trabajo se enmarcaba como la más alta forma de patriotismo. Los Maruta no eran humanos, sino obstáculos subhumanos para ese destino. Esta ideología sirvió como un poderoso amortiguador psicológico, transformando actos de tortura en actos de servicio nacional. La ambición fue otro poderoso motivador. Para un joven científico o médico, una asignación a la Unidad 730 y uno era una vía rápida hacia el prestigio y el ascenso. Era un lugar de financiación ilimitada, equipo de vanguardia y, lo más seductor, una ausencia total de restricciones éticas. Podían realizar experimentos en sujetos humanos que serían impensables en cualquier otra parte del mundo, publicando investigaciones, bajo términos encubiertos, que harían avanzar sus carreras. Se vieron moralmente comprometidos por el atractivo del beneficio profesional, cambiando su humanidad por un lugar en la élite científica.
El miedo y la presión de los compañeros también jugaron un papel crucial. La unidad era una organización militar altamente secreta. La disidencia no era tolerada. Cuestionar el trabajo era cuestionar al emperador y al propio Estado, un acto de traición con consecuencias fatales. Los nuevos reclutas eran iniciados gradualmente en la cultura de la crueldad, a menudo comenzando con tareas mundanas y luego siendo trasladados cada vez más cerca de las vivisecciones y los experimentos humanos. Esta lenta desensibilización, junto con el refuerzo constante de compañeros y superiores, erosionó su brújula moral hasta que lo impensable se convirtió en rutina. El retrato de estos personajes no es de simple maldad, sino de una compleja rendición psicológica, un enfoque en sus motivaciones internas y su papel en la sofocante dinámica de poder de la unidad. Eran hombres que aprendieron a ver a los seres humanos como datos, a oír los gritos como ruido y a ver la muerte como un resultado experimental exitoso. Fueron la prueba de que el mal no siempre es una aberración monstruosa. A veces es un consenso silencioso, burocrático y sistemático entre hombres comunes. Para el verano de 1945, el destino divino prometido por los militaristas de Japón se derrumbaba en una pesadilla de bombardeos incendiarios y derrota. Para Shiro Ishii y el personal de la unidad 731, el inminente final de la guerra no solo señalaba una pérdida militar, sino una amenaza existencial. La repentina invasión de Manchuria por parte de la Unión Soviética el 9 de agosto fue el toque de gracia final. El ejército rojo avanzaba y Pingfang, con sus miles de prisioneros vivos y montañas de pruebas incriminatorias, se encontraba directamente en su camino. La orden final del cuartel general imperial en Tokio fue absoluta: borrar la unidad 731 de la faz de la tierra, no dejar rastro, no dejar testigos. Lo que siguió fue un espasmo frenético final de furia homicida y destrucción sistemática. Ishii orquestó el encubrimiento con la misma eficiencia meticulosa que había aplicado a su investigación. La máxima prioridad era la eliminación de los maruta restantes. No se podía permitir que los cientos de prisioneros que aún languidecían en las celdas cayeran en manos soviéticas. Sus historias expondrían toda la operación. Fueron asesinados en masa. Algunos fueron gaseados en sus celdas, a otros se les dio comida envenenada y el resto fue ejecutado por los guardias. Sus cuerpos, junto con los miles de especímenes humanos almacenados en formaldehído, fueron arrojados a fosas, rociados con gasolina e incinerados. Durante días, los crematorios de Pingfang trabajaron horas extras, sus chimeneas arrojando un humo espeso y negro que llevaba las cenizas de las últimas víctimas a través de las llanuras de Manchuria. Simultáneamente, equipos de demolición se pusieron a trabajar para destruir el complejo. Se plantaron explosivos en los laboratorios, los bloques de prisiones y los edificios administrativos. En una serie de detonaciones masivas, la ciudad de la muerte fue reducida a una montaña de escombros y acero retorcido. Miles de documentos de investigación, fotografías y registros experimentales fueron quemados meticulosamente. Ishii reunió entonces a todo su personal, desde los más altos científicos hasta los técnicos de más bajo nivel. Les dio sus órdenes finales: dispérsense por China e intenten regresar a Japón. Les entregó frascos de cianuro de potasio, ordenándoles que se suicidaran antes de ser capturados. Les prohibió estrictamente hablar de su trabajo con nadie o ocupar ningún cargo público en el Japón de la posguerra. Luego puso en marcha su propio plan de huida, fingiendo su muerte en un funeral escenificado mientras huía con su familia, llevando consigo el activo más preciado y condenatorio de todos: los datos, la culminación de más de una década de experimentación humana, que él no veía como una marca de vergüenza, sino como su última moneda de cambio. El final de la guerra no trajo justicia para las víctimas de la unidad 731. En cambio, trajo un último y cínico acto de traición que envenenaría los pozos de la historia durante décadas. Shiro Ishii, el arquitecto de un sufrimiento indescriptible, logró regresar a Japón y se escondió. Su funeral falso le proporcionó una tapadera inicial, pero la inteligencia estadounidense, dirigida por la autoridad de ocupación del general Douglas MacArthur, pronto le siguió la pista.
Conocían el programa de guerra biológica y estaban desesperados por comprender sus capacidades. Cuando finalmente acorralaron a Ishii en 1946, no se encontró con esposas y un tribunal de crímenes de guerra,